Muy buenas tardes, estamos otra vez con ustedes. Mi nombre es José Luis Ávila, soy de la familia Unida y vamos a hablar hoy de un tema muy particular que ya habíamos tocado un poco antes. Este tema es acerca de la comunicación, pero la comunicación vamos a agregar algunos puntos que consideramos que son muy importantes para lo que es la comunicación en la relación. Mm, ah, claro, principios de comunicación se aplican en todos los aspectos, pero eh, nuestro interés es en parar la violencia doméstica y además dar herramientas de cómo poder vivir en una relación sana. Entonces, vamos a enfocarnos en lo que es la violencia, la comunicación. Anteriormente habíamos visto lo que significa, y lo que significa habíamos dicho es común y icon, que es el diálogo o palabras entre dos personas o más. Y entonces para esto vamos a ver algunos ingredientes que son muy importantes. Y para esto, si tienen alguna persona tiene una llamada, alguna pregunta en relación con el tema o relación con la violencia doméstica, siéntase libre de llamarnos y preguntar. El teléfono aparece en su pantalla, 312-738-1060. Y como les decía, el punto de la comunicación es de que tiene varios ingredientes. Los ingredientes básicos es que en lo que es una pareja es que son dos personas, ¿sí? Y entre estas dos personas siempre hay un intercambio de palabras o formas de comunicarse. Uno es el que manda el mensaje y el otro el que lo recibe y a la misma vez contesta. Otro ingrediente que es muy importante es la interpretación que se hace de ese mensaje. Siempre que recibimos palabras, las palabras tienen diferentes contenidos y cuando uno aprende otro idioma es que tiene uno más claro, como una palabra puede tener dos significados. Por ejemplo, la palabra logos, ¿sí? Es una palabra griego y puede tener dos significados. Uno puede significar palabra y otro puede significar tratado o estudio, ¿sí? Entonces, ah, cuando uno habla solamente un idioma, a veces no pone uno atención tanto a esos diferentes significados. Entonces, cuando una persona da un mensaje, entonces la persona que lo capta siempre está interpretando, ¿sí? Para esto tenemos varias zonas en el cerebro. Una que es la que registra el mensaje de lo que o las palabras o formas de que uno comunica un mensaje. La otra que está junto a esa zona en el cerebro medio es la parte que interpreta el mensaje que se nos está comunicando, ¿sí? Y, y esto es muy sencillo. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, en una de las cosas que comúnmente hacemos es en lo que es la interpretación. Por ejemplo, ustedes pueden ver aquí que les pregunto, pues es un triángulo, ¿no? Práctico. Ok, pero entonces tenemos otras tres líneas y vemos otro triángulo como consecuencias que estamos haciendo una interpretación basado en lo que aprendimos primero, que tres líneas que se juntan en el final hacen un triángulo. Entonces, automáticamente que vemos otras tres líneas en las mismas dimensiones, circunstancias, asumimos que es un triángulo. Quiere decir, estamos haciendo una interpretación. Y si no se toca, pero vimos las mismas líneas, también asumimos o interpretamos que es otro triángulo. Entonces, ah, cada vez que una persona nos está mandando un mensaje y escuchamos ya sea el tono de voz o las mismas palabras o los mismos gestos, hacemos esa interpretación que quiere decir lo mismo que esa persona nos había dicho antes, pero no necesariamente, ¿sí? Porque pueden ver, por ejemplo, aquí, el primero, sí, es un triángulo.
El segundo es una casa de indios. Y el tercero son tres líneas simplemente que están ahí, no necesariamente un triángulo. Pero entonces, como les decía, esto es lo que comúnmente hacemos. Siempre tendemos a interpretar porque es una característica humana, no podemos escapar a no interpretar. Pero entonces lo que sí podemos hacer es estar pendientes. El mensaje que se nos está comunicando es exactamente el mismo que se nos quiso comunicar antes, con las mismas palabras, los mismos gestos, el mismo tono de voz, o tal vez es algo diferente, ¿sí? Y eso nos va a ayudar a captar el mensaje que se nos está dando. Ahora, otro factor importante es la memoria. Comúnmente, cuando hablamos de memoria, siempre recurrimos a que tenemos palabras o tenemos imágenes o tenemos eventos que sucedieron en el pasado. Y, pero hay algo más que raras veces ponemos atención. Y claro, esto lo aprende uno en la escuela, ¿sí? A través de lo que se llama la neurología. A través de la neurología, nosotros aprendemos cómo nuestro cerebro está formado por neuronas. Y entonces estas neuronas tienen ramificaciones, así como si fueran nuestros dedos que se conectan, ¿sí? Que se ven más bien como las ramitas que tienen los árboles o las plantas. Entonces, cada vez que nosotros aprendemos algo nuevo, ¿qué pasa? Creamos ramificaciones y esas ramificaciones se conectan, ¿sí? Y entonces a base de repetición, esas conexiones se van haciendo más fuertes. Podemos decir que es la alimentación que está recibiendo esas conexiones para que se hagan más fuertes. Y entonces, entre más fuertes son, más rápido se activan y la otra cosa, más difícil es quitarlas. Y entonces, cuando una pareja se comunica, sí, y esto se empieza desde el primer día que esa pareja se conoció, que se empiezan a formar estas conexiones neurológicas. Y esas conexiones neurológicas permanecen ahí si es que se siguen practicando. Si dejan de practicarse, automáticamente se desconectan y ya no se puede regresar ahí. Pero desgraciadamente o afortunadamente, depende del caso, porque si son cosas alegres, pues entonces vale la pena conservarlas. Y si se repiten, se van haciendo más fuertes y que pasa las respuesta o la interpretación que hace siempre va a ser algo positivo. Pero si son cosas negativas, automáticamente va a crear un conflicto. Sí, entonces puede pensar en cosas que ha hecho o que ha sucedido entre su relación y cómo esas cosas, una vez que se tocan, ¡pum!, se dispara, se convierte en un conflicto. Eh, Algo que aquí en inglés, en Estados Unidos, se le llama el touchy subject, de que es algo de lo que no se puede hablar. ¿Por qué? Porque automáticamente que se toca se convierte en una reactividad emocional. Y eso es lo que lleva a las parejas al fracaso o al divorcio o al la interrupción de esa relación y a veces hasta la violencia, ¿sí? Ah, por ejemplo, estuve tratando una pareja que una de las conexiones que formaron fue que la muchacha no le permitían tener novio, perdón. Y entonces, cuando empezaron a salir, lo empezaron a hacer a escondidas. Un día, la muchacha sale con sus primos y pues nadie sabe que tiene novio. El novio la encuentra, la saluda y entonces la muchacha lo presenta a él como su amigo, ¿sí? ¿Cómo se sintió él? Él se sintió rechazado, se sintió que no era nadie, se sintió que no era importante para la muchacha. Entonces, ¿qué pasa? Se formó una conexión emocional negativa. Ahora, esta situación no quedó ahí. Continúan su noviazgo, se casan. Cuando tienen la primer pelea, ¿qué pasa?
el Señor le recuerda. ¿Te acuerdas cuando estábamos en la calle y te encontré y tú ibas con tus primos y me presentaste como su amigo, ¿sí? Me trataste como si yo no fuera nadie, ¿sí? ¿Qué pasó? Alimentó la conexión emocional o conexión neurológica. Y entonces, ¿qué pasó? Se fortaleció. Y esto continuó por 15 años. Cada vez que tenía una pelea, él recurría automáticamente a esa historia negativa. Al recurrir a la historia negativa, alimentó la conexión neurológica y se hacía más fuerte y más fuerte y más fuerte, que automáticamente cualquier cosa que le recordara de esa conexión se iba ahí, ¿sí? Y sacaba esa historia. Y entonces, parte de lo que sabemos que son conflictos en la relación es que se acumula tensión. Es algo que ya habíamos visto en el ciclo de la violencia. Cuando se acumula la tensión, entonces es que son problemas, conflictos que nunca se resolvieron, ¿sí? Pero no es algo solamente exterior, ¿sí? Es algo que está en la memoria y está en esas conexiones neurológicas. Por eso es que en neurología existe una regla que dice, neuronas que están conectadas juntas se disparan juntas, ¿sí? Una vez que se activa, ya no para, va a continuar hasta que sea el final de esa conexión. Es como las conexiones eléctricas. Si usted activa el switch, automáticamente se van a prender todas las luces que estén conectadas con esos cables. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pasó la corriente y hay conexiones con todos los focos que estén conectados. No puede decir, bueno, voy a hacer que se prenda uno y el otro no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque existen esas conexiones y no puede evitar que una vez que se activa el switch se prendan todos esos focos. Es como una reacción en cadena. Y el problema es de que a través del tiempo, en las parejas, lo que va pasando es que de esas conexiones emocionales se forman otras y se forman otras y otras y otras que al final se hace un conglomerado de demasiadas neuronas o demasiadas conexiones que de una lleva a otra y a otra. ¿Sí? Y entonces las parejas que ya llevan mucho tiempo juntas, cuando empiezan conflicto, sacan otro, y luego sacan otro, y otro, y otro, y otro, y es un cuento de nunca acabar. Simplemente están respondiendo reactivamente, o también se dice emocionalmente. ¿Por qué? Por esas conexiones neurológicas, ¿sí? Ahora, hay otra parte que es también muy importante y es el de que dijimos, en las palabras, siempre, o más bien creemos que nuestra comunicación es solamente verbal, pero hay algo más que las palabras y esto ya lo habíamos mencionado antes. En la comunicación, de acuerdo a la antropología, existe también la, el cuerpo o las expresiones corporales y de acuerdo a ellos, del 60 al 70% nuestra comunicación es más corporal que verbal. De 30 al 40% es verbal, ¿sí? Pero entonces, ah, hay a veces una dicotomía, se dice que es una separación entre la expresión física de la expresión verbal, ¿sí? Por ejemplo, algo congruente sería que cuando digo sí, muevo la cabeza. Es algo que aprendimos en nuestra cultura, ¿sí? Que cuando dice uno sí, mueve uno la cabeza de arriba hacia abajo, ¿ok? Pero entonces, la dicotomía está que una persona puede estar diciendo que sí, pero su expresión corporal puede estar diciendo que no. Por ejemplo, puede ser de dos maneras, que diga sí y mueva la cabeza de izquierda a derecha. En nuestra cultura, y esto en nuestros, podemos decir en toda América, se caracteriza cuando mueve uno la cabeza así, que quiere decir no, pero con las palabras dijo que sí.
¿sí? Entonces, eso es lo que se llama una dicotomía. Dos cosas completamente diferentes y hasta opuestas, ¿sí? Entonces, otra parte que influye demasiado en la comunicación es el tono de voz. En el tono de voz es como incluimos el mensaje, podríamos decir, más importante, que podemos estar diciendo con las palabras algo muy positivo, pero si el tono de voz es elevado, automáticamente pasa algo que da un mensaje equivocado. Y la persona que lo recibe lo capta y eso lo lleva al conflicto. Por ejemplo, algo que pasa entre papás e hijos, ¿sí? Cuando un niño se está portando mal, que tiene un comportamiento ya sea agresivo o de desobediencia o que los rompió una regla o que los papás no están de acuerdo, el- algo que sería apropiado es que el papá o mamá use un tono de voz tranquilo. Le diga, oye, ¿me puedes explicar qué está pasando? Pero si cambia el tono de voz de una manera reactiva, puede decir, no te dije que no lo hicieras otra vez. ¿Sí? Automáticamente ese tono de voz prende al niño. ¿Sí? ¿Y qué pasa al prenderlo? El niño se pone en ese mismo estado emocional, no en el estado de usar la parte frontal del cerebro, que es la manera racional, sino sencillamente reactiva. Entonces, ¿qué pasa? En conflicto, porque entonces el papá se puso al nivel del niño, al nivel emocional, el niño le responde a ese nivel y total, que se crea un conflicto. Y lo mismo pasa en las relaciones, ¿sí? Cuando el esposo, la pareja habla, usa ese tono de voz reactivo, entonces la otra persona lo capta y se ponen a ese nivel, ¿sí? Cuando se trata de un mensaje agresivo, entonces, ¿qué pasa? En este caso, digamos, el hombre. Perdón, el hombre comúnmente tiende a usar una voz más gruesa y más alta, ¿sí? Cuando el hombre tiende a hacer eso, entonces quiere decir, ahora se convierte en el jefe que quiere imponer, ordenar algo que quiere que su pareja haga. Entonces, cuando su pareja lo capta, ¿sí? Ya no va a la parte racional de que diga, bueno, mi pareja me está pidiendo un favor o le gustaría que yo hiciera algo, sino automáticamente es, va a tomar uno de dos casos, o lo obedece sin decir nada para evitar conflicto, o se pone agresiva para responder a esa actitud o a ese mensaje que le está dando, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Conflicto, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante que siempre que hable con su pareja, lo haga cuando esté tranquilo, tranquila, ¿sí? Segundo, que cheque su tono de voz. Si su pareja dice algo que le toque esas conexiones neurológicas, emocionales, reactivas, tranquilo, tranquila, ¿sí? Cuente hasta 10 como suelen decir, ¿sí? O párese y diga, ¿sabes qué? Ahorita regreso, necesito ir por agua o necesito ir al baño y se calma y ya calmado, calmada, viene y trata el problema, ¿sí? Y eso sería lo ideal. Ahora, en cosas de pareja, el, el problema en cuestión de violencia aumenta cuando la el varón, o a veces también puede ser la mujer, se toma el papel de autoridad, ¿sí? Y las palabras que usa, el tono de voz que usa, lo hace como si fuera el jefe o la jefa de su pareja, ¿sí? Y una de las cosas comunes es que le empieza a dar órdenes. Te dije, haz esto. ¿Cuántas veces te voy a repetir? ¿O cuántas veces ya te repetí? No entiendes. Pareces un niño, pareces una niña. Y fíjense, todos esos mensajes que le está dando están implicando, una, el tono de voz que le está hablando como si fuera jefe. Dos, las palabras que está usando, que está tratando a su pareja como si fuera un niño, una niña, un menor de edad.
¿sí? Y ya sea el reclamo o orden que lo que quiere que ejecute. ¿Qué pasa con eso? Automáticamente crea un problema, ¿sí? Y ahorita vamos a ver. Otra cosa que también sucede es de que se dejan de usar nombres. Si ustedes se dan cuenta, en todos los países autoritarios, en lo que son los sistemas sociales, se usan títulos, el maestro, el doctor, el profesor, ¿sí? Y todo eso es que ponen a las personas arriba de la otra, ¿sí? Y entonces a personas que prefieren que les nombren por su título. Si alguna vez le dicen, oye, Miguel, no, no, soy el doctor Miguel, ¿sí? No cualquier Miguel, soy el doctor, ¿sí? No, no, no soy Miguel, soy el profesor, ¿sí? Entonces, quieren que les pongan los títulos porque tienen ese sentido de superioridad, ¿sí? No quieren sentirse igual que las demás personas, ¿sí? Y eso hace que se cree un conflicto. En la, en la comunicación, eh, incluso de pareja, se da eso, ¿sí? De que la persona dice, bueno, soy el esposo, ¿sí? La madre de tus hijos, ¿sí? Soy algo más que María, Petra o Juan o ah, Pancho, ¿sí? Es de que cuando se ponen nombres entre parejas, se dicen sus nombres, hay un respeto mutuo. Los dos están a nivel y eso sería lo ideal. El problema es cuando ya empiezan a hacer estas distinciones que entonces a la persona se le sobaja. Y parte de este problema es de que se empiezan a poner categorías, ¿sí? Como los nombres que se usan o sobrenombres para degradar a la otra persona, ¿sí? Incluso en la sociedad se da eso, ¿sí? Que, por ejemplo, algo que se da aquí en Estados Unidos, que a los afroamericanos y a los latinos nos dicen las personas de color, ¿sí? Es darnos una categoría. Somos menos que un blanco, blanco que también es un color, ¿sí? ¿Por qué se tiene que usar personas de color? Si somos seres humanos, ¿por qué no referirnos de otra manera? ¿Sí? O por nacionalidad, ¿sí? Para hacer estas distinciones de color y de raza. Entonces, ah, parte de esto es de que se asumen, se hacen muchas asunciones. Uno de los grandes problemas que he observado en muchas personas es de que una vez que hay conflictos, ya las personas ponen una barrera de ya no comunicarse. Y ya no quieren comunicarse porque dicen, si le digo, ya sé lo que me va a decir, ¿sí? Si le pido que haga, ¿para qué? Si ya sé lo que va a hacer, ¿sí? Las personas creen que ya pueden predecir el futuro de que cómo la otra persona va a tomar lo que le diga, cómo va a responder, qué hacer o qué no hacer, ¿sí? Y eso es un gran obstáculo porque entonces la comunicación se interrumpe y al interrumpirse entonces no dice lo que quiere decir ni hace lo que necesita hacer. Y entonces, que lo que necesita es comunicarse y buscar, poniendo todo junto es, busque las palabras apropiadas, ¿sí? Busque el momento apropiado, porque también todo debe tener su momento. Es como cuando cocina, ¿sí? Todo a su tiempo. No, no lo haga antes ni después, sino exactamente cuando necesita hacer. Quiere decir, cuando los dos estén tranquilos, cuando los dos estén en esa disponibilidad de hablar, sobre todo cuando se trata de asuntos que son muy delicados, ¿sí? Los touchy subjects, ¿sí? Porque si no lo resuelve, ¿qué va a pasar? Va a acumular tensión y con la tensión que va a pasar, va a haber explosión, ¿sí? Entonces, lo mismo sus gestos, la posición de su cuerpo. Si es preferible que se sienten, mucho mejor. Si lo que les ayuda es estar en un lugar público para no ponerse reactivo, hágalo. Si lo que necesita es escribir una nota, hágalo. Si necesitas ir a un lugar que donde haya flores, haya algo verde para que le ayude a tranquilizarse, hágalo, ¿sí? Y verá que le funciona. Muchas gracias por estar hoy con nosotros en su hogar y los esperamos en un mes y ojalá que tengan una comunicación efectiva. Gracias y buenas tardes.